Buenas tardes, amigos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes. Nuevamente en un nuevo programa. En este año he estado alrededor de 2 veces sentado en este escritorio. El año anterior estuve casi todos los programas en este lugar sentado aquí dirigiendo, y hoy en día nuevamente quiero empezar a retomarlo. Las predicaciones en este lugar siempre han sido una bendición para mí estar aquí en esta iglesia hermosa. Que Dios bendiga al pastor Lucas Donoso y a toda la corporación del Templo de Tach y a todos sus miembros, a toda la membresía. Que Dios bendiga a todos los que lo están escuchando hoy en día. Sabemos que Dios va a hablar a tu vida, me va a ministrar a mí, primeramente te va a ministrar a ti. Sabemos que Dios es bueno y hoy día no va a ser la excepción, nos va a hablar de una manera tremenda. Amén. Antes de pasar a la palabra me gustaría compartir, digamos, ciertos hechos, ciertas circunstancias, o sea, cosas que me han pasado, y compartirla con la hermandad que me está viendo. Primera vez que salgo en estos programas de YouTube, y en realidad estoy contento. Sé que Dios me ha bendecido de una gran manera. Hasta la fecha, como llegué al Evangelio, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Nunca pensé haber creído. Era un hombre que no creía en la palabra de Dios, un hombre que insultaba a todo aquel hombre que predicaba a Cristo. Pero dentro de esa rebeldía que había dentro de mí, siempre en mi corazón, y siento decir esto, a los únicos que respetaba, no respetaba ni a mi madre ni a mi padre, ni a ninguno que se me cruzara, pero al único que respetaba, sí, era aquel hombre que predicaba en la calle. Y dentro de mi ser decía, ellos son valientes, ellos son valientes. Y hoy en día esos valientes tienen que levantarse, porque a lo mejor hay gente que es muy reacia al Evangelio, hermano. Pero la única forma que van a escuchar el Evangelio va a ser aquel loco que predica en la calle. Y si usted ha decaído, quizás ha sentido, yo no veo frutos cuando predico en la calle, ¿sabe qué? Siga, porque este siervo que está aquí es fruto de eso. Quizás esos predicadores a mí no me conocen, ni siquiera saben quién soy, pero Cristo sí los tiene registrados en el libro de la vida. Amén. Gracias por este momento. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Pero antes de esto nos vamos a ir a una alabanza, una pequeña alabanza de adoración, de meditación en el Señor, para que nos pongamos en conexión con nuestro Padre Celestial. Vamos a una alabanza y luego volvemos con el tema. Amén. Porque, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí pero sí sé, grande tu amor por mí.
Hermanos, ya estamos de vuelta. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Si usted quiere o desea acompañarme, amén. Tome su Biblia en su casa, en su hogar. Si no, escuche. Y dice así en el nombre de Jesús, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10 dice: Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a pedir la unción de nuestro Dios. Señor Jesús, bendice, Señor, este lugar. Bendice, Señor, a este templo. Bendice a todo aquel que está escuchando, Señor, la palabra. Aquel que se está dando el tiempo, Señor, de ver este video y de saber de que Dios se está moviendo en gran manera. Señor Jesucristo, que esta palabra sea edificante para todo aquel que está atrás de esa pantalla. Señor Jesús, bendice a las iglesias en mi país y alrededor del mundo. Haz tú una obra santa, Señor. Enséñanos a ser reyes y sacerdotes. Habla a través de mí en este tiempo. Señor, ministra mi vida, ministra mi alma, mi ser, Señor. Haz tu obra santa mediante la palabra. Porque la palabra no perece, Señor, sino vuelve y no llega vacía. Te doy las gracias, Señor, por este día. Señor, háblame, Señor, y habla a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos de que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y generalmente esto lo tomamos, o generalmente usted lo ha escuchado, a que nosotros tenemos posesión sobre muchas cosas, o ha sido mal interpretado este versículo hacia la prosperidad, porque somos reyes, porque podemos sostener y debemos vivir como rey, y eso es verdad, amén. Pero esto es algo físico, es algo tangible, esto es un pensamiento muy literal. Pero sabemos que la palabra es literal y a la vez es espiritual. La palabra de Dios primero nos habla del hombre terrenal y luego el hombre espiritual. Y es verdad, para llegar a ser un hombre espiritual, para llegar a ser un buen pastor, para llegar a ser un buen hijo de Dios, no solamente son los milagros, no solamente son las sanidades, y no solamente es el tremendo mover cuando viene un evangelista conocido y la gente pasó al altar derramándose a través del Espíritu Santo. No solamente es espíritu, no solamente es sacerdocio, sino también es vivir como rey. Es actuar como rey, es tener la sabiduría y es tener la ciencia de un rey. Y muchas veces en esto caemos nosotros los cristianos. En más de alguna oportunidad me recuerdo, iba con mi pastor Miguel Paredes a la ciudad de Canela, en la cuarta región de Chile. Y él me comentaba que un cercano a él iba a una velocidad no permitida y los carabineros lo pararon. Y este hombre reprendió al carabinero diciéndole: en el nombre de Jesús tú no me sacas el parte. Digamos, ese hombre o aquel que comete este acto justificando con el nombre del Señor, justificando sus faltas que son tangibles, que son de una vida normal, que son de lo secular, no justifica el sacerdocio que él tenía. No justifica que yo con mi sacerdocio o con el espíritu que Dios me ha dado a mí, yo puedo justificar mis malas acciones. Y es más, reprender a una persona que no sea cristiana o que no crea totalmente como yo creo en el Señor. No puedo decir: yo estoy trabajando en la casa de Dios, o estoy dando mis diezmos, estoy ofrendando para el Señor, y está bien, pero justifico lo malo que estoy haciendo. Justifico, estoy llegando todos los días atrasado al trabajo. No tengo sabiduría, llego y actúo y no le pregunto a los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de reyes y hablamos de sacerdote, hablamos que primeramente tenemos que ser rey y después sacerdote, porque van de la mano.
Si nosotros vemos la historia de Israel, David fue un hombre escogido por Dios. Y ese varón fue rey, pero aparte de ser rey fue sacerdote, fue profeta. Él pudo comer de los panes de la proposición. Pero no así Saúl, que fue escogido por los hombres. Solamente fue rey. Pero cuando quiso cumplir labores de sacerdote, cuando levantó un holocausto, a él no le fue permitido ser sacerdote. En el Antiguo Testamento estaba esa separación. Pero hoy en día podemos ser reyes y sacerdotes, pero van de la mano. Y el rey David, como padre en el linaje de Jesucristo, él tenía que ser sacerdote sí o sí, porque estaba en el linaje del sacerdocio. Un hombre escogido por Dios tiene que ser rey y sacerdote. No solamente basta con ser un sacerdote. Yo puedo tener el tremendo espíritu de Dios. A través de mí pueden fluir milagros. Pero en un momento a otro, la ira y la falta de sabiduría puedo cometer un desastre en mi casa. Hoy en día hay mujeres y familias destrozadas de tremendos siervos de Dios. De hombres que en el púlpito son tremendos. Y Dios se mueve a través de ellos por la misericordia hacia el pueblo. Pero realmente son reyes en su hogar. Realmente los hijos de esos hombres, todos, no estoy generalizando, pero en más de algún caso se da. Pueden decir, ese hombre que está ahí en el púlpito es el mismo que yo conozco en la casa. Lo más probable es que no. Y así viceversa. Maridos que vean a sus esposas que son siervas de Dios. En la iglesia son unas mujeres que proyectan santidad, pero en su casa no saben administrar y son como aquella mujer que no sabe edificar, una mujer rencillosa que no sabe edificar su casa. Una persona que es rencillosa no es sabia. Y primeramente, lo digo por mí, somos humanos. Somos hombres que generalmente estamos dispuestos al conflicto. O cualquier cosa muchas veces es que yo soy hijo de Dios y nos aira. Y la ira no te aires porque puedes pecar. Y la ira no es de los sabios, sino de los necios. Entonces, cuando habla de rey y sacerdote, habla de sabiduría, ciencia y después los otros frutos del Espíritu. Si nosotros nos vamos a los frutos del Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 12, mire, voy a leer lo que dice. Del versículo 1 en adelante dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles no se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Del versículo 4 en adelante dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Mire, para provecho, dice. O sea, para beneficio. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos, a otros diversos de géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero veamos el orden. Primero está palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y estas palabras de sabiduría y estas palabras de ciencia son dones que son dados a los reyes. Y los otros diversos que vienen después de la sabiduría y de la ciencia, la fe, los dones de sanidad, el hacer milagros,
las lenguas, el discernimiento, son dones que se le dan o son característicos del sacerdocio. Es decir, muchas veces en la iglesia, y nuestro objetivo, y quizás se nos ha inculcado por años y años por tradición, ser hombres que busquen el Espíritu Santo de Dios solamente en la manifestación de lenguas, sanidades, discernimiento, palabra de fe, enfocado mucho en el sacerdocio. Pero ¿qué pasa con el reinado que Dios te ha dado a ti, Dios me ha dado a mí? ¿Sabes qué? Muchas veces esta cercanía o esta desviación solamente al sacerdocio hoy en día nos tiene en una pobreza. Porque no nos ha llevado a saber administrar nuestros recursos. Y lo que vemos como muchas veces bendición de Dios, que Dios nos bendice con cosas materiales, muchas veces la vemos, no, es que eso no es de Dios, es que el evangelio es para los pobres. Mentira. David era un hombre rico que tenía muchos recursos. Abraham era un hombre rico que tenía muchos recursos. Ahora podemos decir, ¿esos hombres eran anatemas? ¿Esos hombres estaban fuera de la voluntad de Dios? David era un rey. Había oro. El oro estaba en su casa. El cedro estaba en su casa. Salomón, el hombre que tuvo, uno de los hombres que ha tenido, yo diría, el hombre más sabio, y por esa sabiduría de rey, es por eso es que tuvo riquezas. Es por eso que venían reyes a él a ofrendarle y a saber qué es lo que tenía Salomón, qué es lo que le faltaba a ellos. Es por eso que usted y yo, cuando llegamos al Evangelio, los que están fuera, lo que debe primero percatar no es lo que usted habla, y no es la palabra de fe que usted habla, sino es la sabiduría y la ciencia que Dios ha depositado en usted. Y si eso está en usted y no la ha operado, no la ha puesto en operación, es hora de que se ponga en operación, porque los de afuera van a ver y van a decir, hey, ¿qué le pasa a este? Está cambiando. Algo le está pasando. Sabe administrar sus recursos, sabe ordenar su vida, sabe ordenar los tiempos. Hermano, no saca nada de orar 10 horas al día si le dedica tiempo al trabajo. No está trabajando, no está sustentando su hogar. Es bueno vivir por fe, pero cuando Dios le discierne a usted que tiene que vivir por fe, no comete una locura muchas veces, se comete en locura. Y no estoy hablando de una comodidad y de que hay que pagar el precio. Sí hay que pagar el precio, pero en el tiempo de Dios. Recordemos a David, no pensando sabiamente y siendo rey, cuando llevó el arca del pacto. Llevaban el arca danzando. Él estaba haciendo. El arca tenía que ser trasladada sí o sí. Pero se estaba apurando. No estaba aplicando la sabiduría necesaria. No estaba aplicando la ciencia necesaria. No era el tiempo y no era lo correcto que él trasladara el arca, sino los sacerdotes por la ley de Jehová. Entonces, como la palabra dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, David saltó un principio bíblico, porque en el libro Levítico dice que los sacerdotes tienen que trasladar el arca. Entonces David, aún siendo rey, al saltarse este principio bíblico, que es algo secular, algo tangible, algo de trasladar algo de aquí para allá, pero solamente una persona lo puede hacer, y esa es la sabiduría. La sabiduría es saber en qué yo soy apto y en qué no. Y en lo que no soy apto, pedir ayuda y capacitarme en eso, pero con humildad. Y no dedicar tanto tiempo a eso porque voy a perder en mi potencial. David se saltó un principio bíblico, es por eso que Usa, cuando toca el arca, muere. ¿Por qué? Porque no había aplicado sabiduría y ciencia, pero sí estaba con la locura del sacerdocio. Sí llevaba el ímpetu del sacerdocio. Sí llevaba el ímpetu de la palabra de fe, de la sanidad, y amén y gloria a Dios. Pero el orden bíblico es rey y después sacerdote.
No puede ser. Siendo pastor, siendo ministro. Es verdad, a veces es necesario endeudarse. Pero seguir endeudándose sabiendo que no puedo obtener eso y por un capricho de mi vista voy a endeudarme. A veces hay endeudamientos que son necesarios para un casamiento. Sí, es una vez en la vida. Amén. Pero todos los meses, sabiendo que le va a faltar a fin de mes, va al mall y se pega el tremendo banquete, sabiendo que le va a faltar a fin de mes. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Sabiendo que le va a faltar. Lo hace una vez y aprende. Amén, aprende. Pero si lo sigue haciendo, le sigue volviendo a pasar. Tome las precauciones de rey. Aplique sabiduría y ciencia. Aplique a administrar lo que usted tiene. Aplique a atender mayordomía bíblica. Porque usted cuando tiene mayordomía bíblica aprende a administrar que lo que primero para Dios es el diezmo. Lo primero para Dios es para Él. Lo primero que usted tiene que poner a Él. Y lo otro, Dios tiene que empezar a ordenar sus cosas. Pero pida, al que pide sabiduría, Dios le va a dar. Y a eso le agrada al Señor. Lo dice en su palabra, que Él le agrada. Al que pide sabiduría, Él se la va a dar. ¿Por qué? Porque está dentro del principio bíblico que Dios dice, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Es por eso es que Dios dice esto. Y por eso es que a grandes hombres de Dios, a un hombre que era conforme al corazón de Dios, fue rey y sacerdote. Vemos que la iglesia se ha centrado, nuevamente vuelvo a repetir esto, se ha centrado en buscar solamente el sacerdocio, pero ha dejado de atrás la sabiduría y la ciencia. Y muchas corporaciones de hoy en día, cuando ven a una persona bendecida económicamente, la miran, no, es que eso no es de Dios. Otros se sacan el pillo, y estoy quizás ocupando una palabra muy secular, o como se dice el buen chileno, poniéndose el parche ante la herida, y voy a leer un versículo bíblico que ha sido mal ocupado en el mismo evangelio, que dice en Mateo 5:3, que el reino de los pobres, o sea, el reino de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero dice pobres en el espíritu. Un hombre que es pobre tiene necesidad. Secular está hablando. Pero él dice que es pobre en espíritu. Un hombre que es pobre en espíritu es un hombre que desea el Señor. Porque tu espíritu se siente pobre y necesita más y más del Señor. Y un hombre que necesita más y más del Señor va a escudriñar la palabra. Y en la palabra dice que usted tiene que ser sabio y tiene que tener los dones del Espíritu, que son sabiduría, ciencia, y después vienen los dones sobrenaturales. Los dones de sabiduría y de ciencia son dones que se manifiestan en lo secular. Se manifiestan en lo que usted tiene para administrar lo que Dios le ha dado. Si usted a Dios le ha dado una casa, le está dando un sueldo, le está dando una esposa, hay que saber administrar esto, porque ahí es donde empieza el evangelio como rey. Y si usted es bendecido en esto y actúa bien en esto como rey, será un buen sacerdote porque tendrá buen testimonio para los de afuera. Es por eso es que el evangelio ha sido muy mal mirado en muchas partes del mundo, porque han sido hombres que se han desgastado por el sacerdocio, pero la parte de rey que Dios le ha dado a usted y le ha dado a mí la hemos dejado de lado y la hemos mirado como algo satánico. Señor, en muchas iglesias se predica de que hoy estos hombres no pueden estar involucrados en la política. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se han involucrado en la política muchos años? Es por eso que hoy en día en el Senado se necesitan hombres cristianos que derroquen esas leyes satánicas que está aprobando el Parlamento a falta de hombres cristianos que tengan principios cristianos. Y usted se puede decir, wow, usted hermano está hablando algo satánico. Nehemías trabajaba con un rey, Daniel trabajaba con un rey, David era un rey, Moisés se presentaba ante el rey. Se presentaban ante los políticos de esa época.
Y quizás muchas veces la política la vemos como algo sucio. Eso es lo que ha dejado la mala imagen de los hombres. Pero le aseguro que un hombre cristiano parado ahí en ese lugar, siendo político, no va a ser un hombre sucio. Porque él va a estar representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Roboam, Salomón, el hombre que tiene más sabiduría que era un político, era el rey. Yo me pregunto, si la palabra habla de rey, si habla que Moisés se presentaba ante el rey, Aarón el sacerdote se presentaba con su hermano Moisés ante el rey, ¿por qué no se puede presentar un cristiano, pero no a rebatir, sino a demostrar, y con ley y con sabiduría, como lo hacía Daniel, como lo hizo Nehemías? El rey, el político de esa nación, le dio todos los recursos a un hijo de Dios para que construyera y cambiara la situación política de su país, Israel. Israel también tiene política. Israel está siendo bendecido por Dios a través de las autoridades. Es por eso es que Dios nos manda a orar por las autoridades, porque sí le interesa la política. Sí le interesan las leyes que están aprobando. Y dice, hey, ¿no hay hijos míos ahí para que derroquen estas leyes? ¿O todavía es muy satánico? ¿O será que Nehemías se equivocó y no tenía que haber ido ante el rey porque ese rey era satánico? ¿O Daniel se equivocó a haber servido tantos años al rey y siendo uno de los consejeros? ¿O Mardoqueo con Esther se equivocaron en ir ante el político ese rey? ¿Se equivocaron ellos para interceder por su pueblo, para salvar a su pueblo? ¿Se equivocaron? ¿O el mismo Jonás, cuando se presentó ante Nínive, el mensaje llegó hasta el rey? ¿Por qué? ¿O el mismo Herodes, cuando se presentaba ante Juan el Bautista? Juan el Bautista podría haber ido, él sí lo reprendió, pero le gustaba escucharlo. Pero siempre existió ante un contacto donde ese contacto estaba. Ese contacto existía y Dios lo aprobaba. ¿Y por qué nosotros hemos puesto cortinas, fortalezas de un celo mal entendido? Y hemos cerrado el evangelio a costumbres de hombres, que no te puedes mezclar con aquello. Y el Señor se mezclaba con las prostitutas, se mezclaba con ellos. Y así mismo los fariseos lo criticaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el reinado que Dios te ha dado a ti y el reinado que Dios me ha dado a mí? Lo hemos malinterpretado a través de tradiciones de hombres. Me gustaría que leyéramos Principios de la Sabiduría. Roboam, el hijo de Salomón, era un hombre que siguió la descendencia de su padre como rey y cometió muchos errores a través de una maldición que Dios a través de un profeta le habló a Salomón por haber servido a los dioses y haber ofrecido incienso a los dioses y haber contaminado el templo. Y dice en el libro de Primera de Reyes capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo, idos, y aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y le sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo?
que me ha hablado diciendo, disminuye algo al yugo de tu padre y puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Si así les hablaras, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam, a través de este acto de no ser sabio, de no escuchar a los ancianos, porque los ancianos aquí aplicaron misericordia, porque Israel se estaba sublevando y Roboam tenía que ceder para calmar al pueblo, como rey, como administrador, como un hombre sabio y como un hombre con ciencia. Los siervos de Dios, los ancianos, sabios, les dieron palabras de sabiduría y de ciencia. Más los jóvenes le dieron palabras de necios, porque no tenían experiencia. Hermano, los ancianos de la iglesia tienen mucha sabiduría. Y los mejores consejos los podemos encontrar en ellos, en nuestro pastor, en nuestros siervos, en nuestros diáconos, en los ancianos, en los viejitos de la iglesia. Aquellos que han conocido, aquellos que han sufrido, que han vivido mucho más que ustedes, mucho más que yo. Yo no soy nada. Nosotros estamos en pie por las oraciones de estos ancianos. Nosotros estamos en pie, muchos de nosotros estamos en pie por las oraciones de nuestra madre, por las oraciones de nuestro padre, ancianos que tienen sabiduría. Y ellos le estaban dando una palabra de ciencia. Le dijeron. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, mira, si tú fueres siervo, lo estaban poniendo en la posición de siervo como a Dios le agrada. Y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, ellos le dijeron que tenía que ser siervo, le dieron palabras de sabiduría y también le dieron palabras de ciencia, y le sirvieres. Y no, le dan palabras de sabiduría, sé siervo, le dice, y si le sirviere, le dan palabra de ciencia para que sirva. Y después le dan nuevamente una palabra de sabiduría, le dice, ellos te servirán. Y este hombre, por el orgullo, porque el necio es sabio en su propia opinión, por escuchar lo que le agradaba a él, no lo aceptó. Porque no era lo que quería él. Hermano, y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, no es el ímpetu. Nuevamente volvemos al caso del rey David cuando trasladó el arca. El Señor, ¿qué hizo? Mató a Usa. David se entristeció. No era la voluntad de Dios que el arca primeramente la trasladara a él, y no era el tiempo de Dios tampoco quizás, porque el arca fue a reposar a la casa de un portero, de un anciano. Y ahí reposó 3 meses el arca. Era en el tiempo de Dios. Y fíjese, fue a la casa de un levita, de un portero del templo, Obed-Edom. Y te preguntas, ¿a dónde fue a reposar? Fue a reposar a la casa de un sabio. A la casa de un sacerdote, sí, era un sacerdote, pero también había pasado y sabía lo que era reinar. Sabía lo que era la sabiduría y la ciencia. Y la ciencia te llama a la prudencia, la ciencia te llama a escuchar el consejo, la ciencia te llama a ser prudente. Muchas veces tú como hombre de Dios te das cuenta que el consejo que te están dando, porque tienes discernimiento y tienes los dones del Espíritu. Muchas veces te vas a topar con gente que te va a dar consejos y tú sabes que el consejo que te está dando, dentro de él hay ira, o dentro de él hay un consejo por una voluntad que él desea para tu vida.
Pero también te vas a dar cuenta cuando es el consejo de un anciano sabio y neutro, y que mira como águila. ¿Y qué es lo que hace el águila? No se entromete en el problema, sino se eleva y mira desde arriba. Y nosotros debemos tener alas como las águilas, dice la palabra de Dios. Cuando tú eres sabio, y no sé por qué el Señor me dio esta palabra y me la viene mostrando hace mucho tiempo, yo soy el hombre, yo me considero el hombre menos sabio, soy muy temeroso a veces, soy muy indeciso, y a veces me cuesta tomar una decisión, soy un hombre para mí me catalogo como un hombre muy poco seguro de muchas cosas. Y pregunto y pregunto. Y en realidad muchas veces me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, no puedo ser tan firme en mis propias convicciones? Quizás me he perdido tantas oportunidades, quizás por no tener una convicción firme y por este temor, quizás. No lo sé. Pero me doy cuenta de la palabra de Dios de hombres sabios. Y esos hombres sabios muchas veces les preguntaban, los mandaban a buscar. Vemos a profetas que los mandaban a buscar. Elías, lo mandaban a buscar, le hicieron una posada. Porque no solamente era sacerdote. Y él entendió el principio. Rey y sacerdote. Hay muchos que son especialistas en el reinado. O sea, tienen la sabiduría y la ciencia. Hay otros que son especialistas en el sacerdocio. Pero también conocen de esto, del reinado. Por eso es que llegan a ser buenos sacerdotes. Por eso es que llegan a tener buen testimonio. Porque saben actuar como rey. Saben que los dones del Espíritu no solamente se limita a las sanidades, a los milagros, sino también no se limita, sino también esto conlleva sabiduría y conlleva a ciencia. O sea, a inteligencia, a intelecto. Dios te ha dado intelecto a ti y a mí, y tenés que ocuparlo. Porque si no lo ocupas, estás desaprovechando un talento que Dios te ha dado. No solamente esta palabra, no solamente vas a decir, no, es que la palabra de Dios, hey hermano, en el trabajo hay muchos que en el trabajo no te contratan para ir a predicar. Si tienes el momento y Dios te da el discernimiento para hablarle a alguien, ven, pero sé dirigido por el Espíritu. Y si el Espíritu hay sabiduría y ciencia, y el Señor nos manda a servir con honra a nuestras autoridades, es porque así hay tiempo para todo. Y no seamos desubicados muchas veces. Porque también somos reyes, hermanos, y no lo olvidemos. Tenemos ciencia y sabiduría, y la palabra tiene que ser en su momento. Tenemos que ser sembradores sabios. Saber en qué semilla sembrar, saber cuál es mi fuerte. Hay muchas iglesias que tienen un crecimiento abrupto por un estilo de predicación y lo encontraron, y el pastor tuvo la sabiduría, la ciencia y el discernimiento para saber que la iglesia tenía ese potencial y a través de este potencial crecía. Pero hay otras iglesias que tienen otro potencial y se caracterizan, cada una tiene una identidad diferente. Pero ¿qué tal si esta iglesia tiene un potencial y nos vamos a dedicar a este potencial? Amén, lo podemos hacer, es bíblico. Pero siendo sabio y obteniendo y sabiendo de que a Dios le interesan las almas y a mí me ha resultado esto, me potencio más en esto. Porque es aquí donde voy a tener más provecho. Por eso es que la palabra es para provecho. El Espíritu es para provecho. Y mucha gente secular mira al cristiano no por el sacerdocio, lo mira por su reinado. Y muchas veces a través de hombres que saben reinar, hombres de Dios que conocen la palabra y saben ser reyes, producen un impacto en aquellos hombres que no conocen a Dios y no se quieren acercar a la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Ese cristiano sí habla mucho, pero no pasa nada. Pero este que habla poco es prudente, es sabio y sabe reinar, sabe administrar bien sus recursos. Sabe administrar bien lo que Dios le dio. No es necesario muchas veces, y generalmente en la iglesia evangélica no estáis criticando, sino una crítica constructiva. El hombre que más grita
el hombre que hace más bulla en el púlpito, el varón que salta más. Ese no es el más ungido. Dios sabe, eso le queda a Dios. Un mensaje no es más ungido porque hay una predicación tremenda, ni tampoco porque sea una enseñanza tremenda. No. El mensaje más ungido es el avivamiento, y el avivamiento trae arrepentimiento y conversión. Pero la conversión no solamente queda en hacer solamente que yo ya no hago lo que hacía antes, sino en ir escalando y saber ser rey y saber ser sacerdote. Usted se pregunta muchas veces, vino el tremendo predicador, todos pasaron al altar. No estoy en contra de esto, porque se derrama el Espíritu Santo y se rompen cadenas. Es bíblico. Pero si tú le preguntas el mensaje a las 5 horas después de que predicaron, no se acuerdan. Pero si le preguntas a un siervo que dio una enseñanza y le preguntas al otro día, o quizás a los 2 días, ¿de qué hablaron los días? No, estamos tratando esto. Y pasa lo mismo que María. El Señor Jesucristo no era un hombre muy alborotado. Pero María, su madre, y muchos pasajes de la Biblia dice, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y la sabiduría no es algo de que se obtiene en un chispeo de dedos, no es algo que se compra, sino se adquiere. Pero a través de la paciencia, de la prudencia, a través de los frutos del Espíritu. Un hombre sabio tiene los frutos del Espíritu. Esa es la clave. Por eso produce un impacto en los de afuera. Vamos a ver a Daniel, que era un hombre que estaba en un reinado, pero totalmente antiguo. O sea, estaba en un reinado del rey Nabucodonosor. Y voy a leer, dice que el rey cuando hubo no era el rey Nabucodonosor, era el rey Belsasar, ya estaba en el reinado de Belsasar. Dice en el capítulo 5, versículo 10 en adelante de Daniel, dice, en nombre de Jesús, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Mire, ella, no siendo conocedora de Dios, se había percatado de que Daniel era sabio. Y dice, como la sabiduría de él, tiene sabiduría, y anteriormente este hombre se habían arrodillado y no se habían inclinado ante la estatua, tiene sabiduría, ella dijo que sí, algo espiritual tiene. ¿Por qué? Porque era sabio y tenía ciencia. Dice, y en los días de tu padre se ha hallado en él luz e inteligencia. ¿Y qué más? Y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mire, sobre los caldeos, sobre estos que ven el tarot y todo, tanta parafernalia, ciencia. Es por eso que la ciencia le da la gloria a Dios, aún diciendo que no creen en Dios ni en la existencia. Porque todos los descubrimientos que ellos hacen confirman lo que está escrito acá. Y aquí se confirmaba a través de Daniel, porque Daniel era más sabio que ellos y el rey lo sabía. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, mire, mayor espíritu, Espíritu Santo, ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Entonces el hombre era rey y sacerdote a la vez. Y por eso producían impacto en hombres no creyentes. Y es así la gran cosecha de las almas que debiésemos tener a través de saber ser buenos reyes y buen sacerdote. Interpreta sueños y descifra enigmas y resuelve dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Dios es bueno. Te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría. Hermano, está muy bien
que te dediques al sacerdocio. Pero en casa hay hijos que esperan por pan. Hay deudas que pagar, que fue un compromiso que adquirió usted y yo. Que Dios nos los puso la pistola para que nos involucráramos ahí. Hay responsabilidades que hay que pagar y no las podemos tapar en el nombre del Señor. Tenemos que aprender a ser primero rey y después sacerdote para provocar un impacto en aquellos que no creen. ¿Sabe qué? Hay mucha gente allá afuera que está aburrida y no ven ningún cambio en sus vidas. Siguen siendo los mismos de siempre, solamente que ahora se visten de terno, corbata y andan con una Biblia. Pero no han cambiado porque no han sabido ser rey. Se han dedicado al sacerdocio, pero han dejado la parte de reinado y no han ocupado el intelecto ni la sabiduría que Dios tiene para nosotros en abundancia. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar por este mensaje y vamos a entrar en una alabanza. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y nuestra iniquidad. Te damos las gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Enséñame a ser rey primeramente a mí, Señor, porque tú me hablaste hoy día a mí. Primeramente te pedí que me ministraras y lo has hecho en gran manera, Señor. Reprende mis malas actitudes y enséñame a ser rey y sacerdote. Dios Todopoderoso, enséñame a ser tu hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los que están escuchando, Padre. Bendice a todos los que vienen, Señor, quizás en el auto escuchando, están viendo a través del internet, están escuchando en YouTube. Dios Todopoderoso, bendice a las familias y aumentanos la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el intelecto. Pon palabras sabias, ordena nuestras vidas, Señor. No solamente vivamos, Señor, de ver cosas sobrenaturales y de testimonios, Señor, y hablar de testimonio y testimonio, iglesias que viven de puros testimonios, pero no hay enseñanza, Señor. Y tu pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de intelecto, por falta de sabiduría, Señor. Pon eso en nuestros corazones y enséñanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos estás dando, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.